We have almost 100. Should we start, Diego? Yep. Should I just give the welcome, Pablo? Okay. Okay. So we're going to start. Should I? Okay, good. So welcome to the plenary keynote lecture of the Bolivian Conference on Development Economics del CBDE. Estamos muy contentos de tener a James Robinson de la Universidad de Chicago. James ha apoyado la conferencia por mucho tiempo. Lo tuvimos una vez en La Paz hace 9 años y ahora estamos en línea con él. No va a tener mal de altura. Sorovchi esta vez. Ojalá podamos tenerlo en futuras versiones del evento acá. Gracias por recibir nuestra invitación, James, y nos encanta tenerte con nosotros. Les voy a dar una presentación breve de nuestro presentador. Es un gran honor y placer tener al profesor Robinson en la CBDE. James Robinson es catedrático Reverend Dr. Richard L. Pearson de Estudios de Conflicto Global y catedrático en Harris School for Public Policy de la Universidad de Chicago y director del Instituto Pearson para el Estudio y Resolución de Conflictos Globales. Estudió Economía en London School of Economics, en Yale y otra. Enseñó en el Departamento de Economía en Melbourne y en el sur de California y el Departamento de Economía y Ciencia Política en Berkeley y de Gobierno en Harvard, y sus estudios sus intereses son en economía comparativa con concentración en ciertos países como subsaharianos. Está haciendo investigación en Congo, Sierra Leona, Haití, Colombia y Bolivia. Entonces, es un gran placer. Le damos la bienvenida al señor Robinson y muchas gracias por participar en la conferencia. Muchas gracias. Todos estamos apenados de no poder estar en persona allá. Sin más demora, voy a hablar de lo que mencionaste, que es la investigación que estoy haciendo en Bolivia con Pablo Zelaya en la Universidad de Copenhague y Carlos Molina. Carlos Molina es un estudiante mío en Bogotá y está en un doctorado en MIT. El título es El retorno de la Pachamama. ¿Por qué el retorno de la Pachamama? Aquí hay una motivación de Filemón Escobar, un intelectual marxista. La coca tiene la misma significancia para nosotros como la hostia. No voy a decir mucho más sobre la cosmovisión andina, pero está en nuestra agenda de investigación y hemos planificado un viaje para ver a los Callahuayas después de la conferencia el próximo año. Ojalá. ¿De qué trata este proyecto de Pachamama y Coca? La imagen general voy a darles la imagen general y luego los detalles, las regresiones, pero la visión general es emocionante. Ha habido mucha literatura, que no voy a entrar en detalle, del desarrollo de largo plazo en las Américas y particularmente la diferente forma en que se formaron sociedades coloniales en el norte y sur de América y el legajo que ha dejado. Uno de los documentos más empíricos es de Melissa Dow, que ve el impacto de largo plazo de la mita de Potosí y muestra lugares dentro de la mita que tuvieron 1/3 menos de consumo per cápita de lugares fuera de la mita. Estos bajos niveles de consumo se deben a una larga historia de marginalización social y económica,
Y el punto de partida para esto, y esto es algo que yo entendí de haber estudiado Colombia durante muchos años, es que los estados coloniales y su legado postcolonial son estructuras muy incompletas. Los científicos políticos los llaman a los estados débiles o fuertes. Se podría decir que eran débiles porque no recaudaban muchos impuestos, no aplicaban los reglamentos, pero me parece que es la arquitectura en general de los espacios, particularmente su arquitectura espacial, que nos parece interesante. Sabemos que en muchos lugares de Latinoamérica son actualmente y actualmente no tienen gobernanza, no tienen mucha gobernanza, han estado gobernados por caudillos y otros tipos de mecanismos. Entonces las élites pueden haber sido lo dominante de por qué fallan los estados, y por eso a ellos se deben las instituciones que existen. Puede haber instituciones extractivas. Un problema con esta imagen es que le da mucha importancia, mucha hegemonía a las élites. Las élites sí han sido extractivas, y esto no es erróneo, pero hay mucho que está fuera de su control. La motivación colombiana que doy es que no fueron, sí, las élites colombianas son extractivas, sí, pero no fueron las élites colombianas que quisieron convertir al país en el país capital del mundo de homicidios, raptos y demás. No lo pudieron detener, su control no era completo, simplemente. La forma en que vamos a pensar en este proyecto sobre Bolivia, y es el surgimiento del MAS y la captura del poder en Bolivia por parte del MAS, es pensando en ponerlo dentro del contexto del desarrollo de largo plazo en América, considerando la organización del Estado y cuán hegemónicas son estas élites extractivas. ¿Y cuál es la relación entre estas élites y el resto del país? Esto es muy diferente entre país y país. Es muy diferente en Argentina que en Colombia, que en Colombia es muy diferente a Bolivia. Pero al menos en el caso boliviano, estamos tratando de utilizar el concepto de lo que el señor Thompson llamó estudiando la economía del siglo XVIII de Inglaterra, la economía moral. Había un Estado central, sí, pero tenían pocas funciones en el nivel local. Las personas eran elegidas de la sociedad mismo, los magistrados, la policía local, eran personas de la comunidad local y funcionaban bajo una serie de normas y prácticas bastante densa que estaba en gran medida fuera del control del Estado central. Thompson dijo que si se ven disturbios era porque el gobierno, muchas veces porque el gobierno nacional buscaba perturbar este orden local. Y en el sureste de Asia, en su libro, dice que la rebelión de los campesinos se debió a que el Estado quería extender su poder a estas regiones. Y el surgimiento del MAS se basa en esta economía moral de Thompson, que predecía un equilibrio. Este equilibrio que había existido durante mucho tiempo en Bolivia fue perturbado en los años 90, y esto es lo que dio lugar a la reacción y a la movilización social que dio lugar al MAS y a la captura del Estado. No voy a entrar en esto en general porque me parece que el contexto boliviano es muy distinto, pero hablando nuevamente de Colombia, ¿cómo es que Colombia logró esta periferia que no pueden controlar? Es un proceso muy interesante. No hay esto en Bolivia. Había en Argentina del siglo XIX, pero los domesticaron en su constitución. Pero Colombia no. Todavía están sueltos. Aquí hay 3 de ellos de corbata: Ernesto Báez, Mancuso, en medio, y Ramón Isas. En el Congreso, dando
hablando al Congreso. Entonces son gángsters de mafiosos y están negociando con el gobierno. Si tienen la idea de esta periferia, de un control desigual en muchas partes de Latinoamérica, se tiene la impresión de que de lo de James, su descripción de la revolución haitiana, en algún sentido los colonizadores blancos en Haití estaban durmiendo en la base del Vesubio, del monte Vesubio, porque podía explotar el volcán en cualquier momento, como sí lo hizo con la revolución. ¿Cómo se predice cuándo va a suceder una cosa así? ¿Cómo se lo predice? Lo que tratamos de enfocar acá es esta imagen del monte Vesubio que explota, qué es lo que sucedió en los años 90 y qué es lo que dio lugar a esta explosión. El enfoque es el plan Dignidad de Banzer, que se adoptó en 1997. Fue el primer intento serio de controlar la economía de la coca. Hubo planes antes de esto, pero eran volátiles, y era reducir las plantaciones. El plan Dignidad fue mucho más ambicioso. Dijeron, vamos a eliminar la coca ilegal. Si vemos los decretos, no se menciona cero coca, pero funcionarios en el gobierno empezaron a hablar de cero coca hasta 2001. Y el decreto trata de eliminar la coca ilegal y dejar la coca tradicional en paz. Pero como expandió, involucró a mucha erradicación forzosa por el ejército. Formaron nuevas fuerzas armadas financiadas por Estados Unidos. Aquí están con el machete. En Colombia rocían desde el avión. Aquí en Colombia, en Bolivia es más cara a cara. Aquí están cortando plantaciones de coca. Uno de los aspectos más controversiales fue un decreto en 2001 que las medidas no amenazaron el uso ni el consumo de coca, pero en 2001 hubo un decreto que procuró prohibir secado, transporte, cerrar los mercados en el Chapare. Todo esto sí amenazaba el consumo de la coca. Entonces la interpretación es que esto viola el contrato social que mantiene este equilibrio. Así como Thompson habló de los disturbios en Inglaterra del siglo XVIII, violaba esta economía moral, y Scott habló de revoluciones de campesinos en el sureste de Asia. Esta es nuestra interpretación de lo que sucede aquí. No es simplemente las consecuencias económicas, sino algo que no es aceptado por la sociedad boliviana. Para anticipar algo de los datos, las líneas grises es el dinero de Estados Unidos, antidroga, que empezó a entrar con el Plan Dignidad, con el gobierno de Banzer, hasta después. Y la línea roja es la votación por el MAS de la población. Un partido precursor y luego es elegido Morales y el dinero de Estados Unidos antidroga disminuye. La relación entre el MAS y la economía de la coca es bien comprendida. Los cocaleros, Evo Morales, él era cocalero, estaba en el sindicato que comenzó al partido del MAS. Y muchas personas que piensan que esto es una historia, si el asunto es económico, ¿por qué está hablando de esto? El Plan de Dignidad tuvo también consigo mucha discusión de desarrollo alternativo, compensación, pero lo que entendemos de la literatura es que se implementó de muy mala manera. Entonces, esto tuvo consecuencias económicas que les voy a mostrar en los datos más adelante. Pero ese no es el canal que queremos enfatizar, sino enfatizar más bien esta violación del contrato social que tiene que ver con la coca y en particular estar muy relacionado con
la organización indígena de las sociedades, los Ayllus. Ayllu es un término aymara que es una definición de un colega mío del Ayllu, que es marca en quechua. Es un grupo de comunitarios que tiene tierra en común y tienen una ascendencia común y tienen una identidad común y se movilizan en torno a... Tienen una historia común, trabajo común, reciprocidad, comparten la comida, las comidas y un ancestro en común. Fue muy estudiado por los antropólogos y tiene que ver también con relaciones recíprocas de trabajo. Cuando se proporciona la mano de obra, como cuando se va a pedir la mano de obra, se lleva siempre coca. La literatura nos muestra, y el trabajo de campo también, lo que me llamó la atención es que la coca está muy relacionada con todo. Es el señor Allen, un antropólogo de George Washington, lo estudió en mucho detalle en Perú, no en Bolivia, pero es el acuilicar y la ceremonia de ofrecer 3 hojas de coca. Aquí está Pablo Zelaya haciendo quintu en Orinoca, en un Ayllu de Orinoca en Oruro. Esos son los oficiales del Ayllu, de la comunidad, mujeres y hombres, lo que es interesante. No voy a entrar en detalle en esto. Ese es el quintu. Entonces, la literatura etnográfica sugiere que hacer esto de manera apropiada es ser una persona real. Y mascar la coca como se debe es reafirmar las costumbres de la cultura andina. La coca no es simplemente un producto económico que se vende a los yanquis. Es absolutamente relacionado en la cosmología, como alabar a la Pachamama, honrar a la Pachamama con coca. Es así como se hace. Por eso está intitulado así el estudio. La idea de cero coca es como decirles a los ingleses que ya no va a haber cerveza, que no pueden ya consumir cerveza o quitarles el vino a los franceses. A los ingleses les gusta tomar cerveza, pero no hay visión cosmológica para ello. Es algo más profundo, en realidad es una violación completa de las normas de la sociedad, de la economía moral. Entonces esto no es simplemente economía, sí es economía, pero tiene mucho más. Esa es la idea. La relación entre los cocaleros y el MAS es muy conocida. Cuando entra uno en las fuentes, uno ve que hay relaciones entre los Ayllus y el MAS también. Entonces el MAS comenzó con los cocaleros, hicieron coaliciones con grupos indígenas de la Media Luna, de las tierras bajas y de las tierras altas, y entraron en la sociedad indígena, en organizaciones indígenas. Hay un libro muy interesante que hace entrevistas con 80 congresistas del MAS sobre sus historias personales y cómo se involucraron en el MAS, y uno ve tantas conexiones con los Ayllus en esto. Entonces hay una conexión profunda entre los Ayllus y el MAS, y no solamente los cocaleros. Y esto va a ser parte de la historia, porque el Ayllu es una institución tan fundamental de la sociedad indígena, y la coca no es simplemente, no es solo cortar las plantas de coca, sino la violación de este contrato social del Ayllu dentro de la sociedad indígena. Entonces, estos son los resultados. Voy a entrar en la econometría un poco. Lo primero que les voy a mostrar es el surgimiento del MAS. Estuvo
estrechamente relacionado con la coca. La votación por el MAS aumenta mucho en lugares en que se masca coca en Bolivia. Vamos a ver resultados de votos para ver esto a nivel de mesas de votación. Y este efecto no es por los efectos negativos económicos de la erradicación de la coca. Es considerable esto, pero lo siguiente que les voy a mostrar es, hay efectos heterogéneos importantes de los IUs. Tenemos un mapa de todos los territorios indígenas de Bolivia y podemos distinguir entre mesas de votación que están en un IU y las que no están en IUs. Y lo que encontramos es que el tamaño del efecto, de este primer efecto, del efecto de la coca en cuanto a la votación, cuando es IU y coca juntos, hay más votación por el MAS incluso. Es entrar en esta acción colectiva, la organización del ILU, pero también exacerbar ese sentido de violación del contrato social. Voy a mostrar la primera serie de resultados, que la coca y los ILUs juegan un papel muy grande en el surgimiento del MAS, y luego voy a mostrar las consecuencias de esto. La captura del Estado por Morales es una cosa, pero ¿cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias son, Nunes Dao mostró que las consecuencias son la marginalización de los indígenas en pobreza, aislamiento, subinversión en infraestructura. Vamos a mostrar dos series de resultados particularmente interesantes. Una cosa que el MAS ha hecho es conseguir patronos. Así es la política, que consiguió padrinazgo. Los pagos de movilidad social. Voy a mostrar cifras de movilidad social esperada. Lo que voy a mostrar es que hubo un gran aumento en la movilidad social que pueden esperar los indígenas desde que el MAS asumió el poder. Es muy interesante. Es el poder de empoderamiento, que ha habido un aumento considerable en personas indígenas dando nombres indígenas a sus hijos. Un extraño como yo que va a Bolivia cada 10 años, lo que me llamó mucho la atención es la explosión de cultura indígena, vida indígena, personas en las personas y y un empoderamiento suelto. Tratamos de capturar esto y nos pareció una forma evidente de hacerlo. Si uno se siente empoderado siendo indígena, le da a su hijo un nombre indígena. Entonces, esto es un efecto significativo. Esto es parte de la compensación. Es el retorno de la Pachamama. Es como el retorno del Jedi. Datos electorales, se me va a acabar el tiempo. Tengo unos 10 o 15 minutos. No voy a dedicar mucho tiempo a los datos. Tenemos estos datos de mesas electorales. Estos son. Las primeras regresiones utilizan la variable dependiente, es la participación de nivel de votación por el MAS en las mesas electorales. Esto es, conocen la historia. Lo rojo, esto es el Chapare. El cursor está aquí en el Chapare. Cuando el MAS empezó, cuando empezaron a tener buenos resultados en el Chapare, y hasta 2005 se extendió por todo el país y Evo se hizo presidente. Construimos un índice de adecuación de la coca. En una tabla, la FAO tiene una base de datos y tiene requerimientos y tratamos de construir un modelo con todos, si hubiera todos los requerimientos, esta es la adaptabilidad o adecuación
de la coca. Las partes oscuras son donde hay más coca, donde hay plantaciones de coca. Utilizamos la cantidad total de ayuda antinarcóticos de Estados Unidos como choque, si se quiere, que interactúa con la adaptabilidad o adecuación de la coca. Lo llamo ILU, pero no es ILU. En realidad lo que utilizamos es todas las tierras comunitarias de origen, las TCOs, que incluye a pueblos guaraníes, por ejemplo, que no hablan de ILUs ni marcas. Pero los juntamos todos, los TCOs, los ILUs y las marcas, en estas áreas grises. La siguiente iteración de las tablas es desagregar esto y tratar de tener una distinción y entender mejor cuáles son los efectos, los diferentes efectos. Les dije que la historia no es sobre el choque negativo económico de tener reducción de producción de coca. Como van a ver el resultado económico. Hablo de la movilidad social. Tenemos los registros de nacimientos entre 2000 y 2010, que son 2,5 millones de personas que nacieron. Y nos fijamos en los nombres. La primera serie de regresiones ve el surgimiento del MAS, el papel de la adecuación de la coca, de lo adecuado de la coca y los ILUs, y hacemos correr estos modelos en nivel de células de las tablas. Hay efectos de tiempo y con tiempo fijo. DT es la ayuda de Estados Unidos, antidroga. CI es la adecuación de la coca, es una característica de tiempo, y AI es la proporción que se utiliza, cuál es la proporción de esta celda de la tabla, de la malla. La primera serie de regresiones que les voy a mostrar, para concentrarnos en ellas, es la doble interacción, y luego vamos a introducir el ILU. Se ve así primero. La variable dependiente es la participación de votación para el MAS, y la derecha es la interacción entre la ayuda antinarcóticos y la adecuación de la coca, lo adecuado de la coca. Después hay otras variables. Hay un efecto positivo robusto de lo adecuado de la coca. Cuando entra la ayuda de Estados Unidos, lo adecuado de la coca aumenta, y aumenta la votación por el MAS. Aquí es negativo con luces. Este es choque en negativo que está relacionado con más votación por el MAS. Esto no cambia para nada el coeficiente de lo adecuado de la coca. Es interesante. Uno pensaría que esto sería un mal control en cierta forma. Podría ser el canal a través del cual está funcionando. Parecería ser importante, pero no reduce el coeficiente de lo adecuado de la coca. Aquí está la triple interacción. Entonces hacemos el mismo modelo interactuando con una triple interacción. Dinero de antidroga, lo adecuado de la coca y ILU. Y aquí está el efecto cuantitativo. La votación por el MAS aumenta en lugares donde la coca es adecuada, y se duplica si hay lo adecuado de la coca, además de ILU. Entonces, la doble interacción no es significativa, y esto estamos considerándolo aún. Esta es la interacción entre el dinero antidrogas de Estados Unidos y ILUs. Hay una gran diferencia entre tener a los ILUs donde hay coca
y que el ejército viene a erradicar la coca. Al año que fuimos en Oruro, a esa altura no se puede cultivar coca. Pero sí mascaban coca y compraban coca. Y compartían la coca, intercambian la coca. Pero hay una gran diferencia entre eso y realmente tener plantaciones de coca en el Ayllu. Entonces, positivo, pero no significativo. Estamos investigando esto aún. Esa es la historia de lo que está creando al MAS. Es este contrato social y no es para alguien como yo. Es interesante esto. No es una historia sobre etnicidad, sino organizaciones y instituciones. Si hay aymares, quechuas, guaraníes, lo que fuera, eso no influye. No es una cuestión de etnia, no es política de etnia, sino una historia de organización indígena, organizaciones indígenas colectivas y sus contratos sociales, su contrato social. Voy a hablar un poco de la compensación que se da y después habrá sus preguntas. Ese es el segundo modelo que vamos a ver, es la movilidad social. Tenemos microdatos del barómetro latino. Como muchos de estos estudios de movilidad social, utiliza una escala del 1 al 10 y le pregunta a la gente de ubicarse en una escala de ingresos y ubicar a sus padres y a sus hijos. Entonces, YIMT es una persona que vive en una municipalidad por tiempo T. Tenemos dummies de tiempo. Y el DT es un dummy, cuando Morales surge al poder. Ahora queremos ver las consecuencias del surgimiento del MAS. Y IMT es un dummy, una variable dummy del barómetro latino, si la persona es indígena. Cuando Morales asume el poder, ¿cómo lo vieron los indígenas? ¿Cómo vieron el futuro de su socialidad, de su movilidad social? Tenemos covarianza de nivel individual. Nos interesa particularmente cómo veían su futuro, cómo veían a sus hijos. Este es el efecto para ellos mismos, para los padres, que es no mucho. Morales sí implementó políticas que eran pro-indígena, promover el uso de los idiomas indígenas en el sector público, por ejemplo, pero es difícil imaginarse de manera realista de que las personas mejoren su estado social en la vida. Pero ¿qué hay de los hijos? Aquí hay un efecto sí de la interacción entre Evo. Es un dummy que se enciende cuando Evo es elegido y si uno es indígena o no. Si uno es indígena después de la elección de Evo, aumenta la movilidad social de los hijos. Esa es parte de... No creo que... Quizás piensan que es padrinazgo, que los hijos pueden tener más posibilidad de tener un trabajo en el sector público por ser indígenas. Se podría darle una atribución cínica, pero me pareció en realidad que captaba algo real de lo que estaba sucediendo en Bolivia. Esa es la primera parte de las consecuencias. La segunda parte, ¿cuál es? Queremos algo que no dependa de los precios de los recursos naturales. Esa es la evaluación de los padres. Es un placebo que no va a afectar realmente. Se podría decir que esto es la movilidad esperada, movilidad social esperada. Nos interesa más la movilidad real, quizás. Hay mucho trabajo que la muestra. La movilidad esperada es a veces más poderosa
que para sus preferencias de políticas, utilizando las expectativas. Hay trabajos que utilizan las expectativas del barómetro latino, similares a los del barómetro latino. Esto es algo sensato, entonces. Se estudia la movilidad real también, claro. Viendo los coeficientes en el tiempo, aquí hay algo que realmente sí sucede en la realidad después de la elección de Morales y después es bastante estable en el tiempo. La última serie de resultados son lo llamamos el poder de empoderamiento, que es el impacto en los nombres, en la asignación de nombres. La regresión que queremos tener es que si tuviera los datos de los padres, si supiera que los padres son indígenas y pudiera ver a sus hijos y podría preguntar si las personas indígenas dieron nombres indígenas a sus hijos después del surgimiento del Evo, pero lamentablemente no podemos hacer correr esta regresión porque solo tenemos datos a nivel municipal. Lo que sí podemos hacer correr es la siguiente regresión, que es, sabemos el número de niños en la municipalidad, podemos calcular la proporción, podemos saber qué cantidad de nombres indígenas hay y la proporción de personas indígenas en la municipalidad. Entonces, no podemos saber si una persona indígena dio un nombre indígena a su hijo o hija o no. Sería bueno, pero no tenemos esa información. Tenemos algo más agregado, pero sí podemos hacer correr esto a nivel municipal. Tenemos esto mes a mes, entonces la frecuencia es alta y eso es lo que logramos, que es interesante. Si se toman las municipalidades de Bolivia y se las pone en la media y por debajo de la media, en cuanto a, este es todo el periodo durante el cual tenemos nombres de niños. Si vemos por encima y por debajo de la media, lo que vemos es que después de 2005 hay una convergencia, hay una verdadera convergencia. Entonces hay un aumento notable en dar nombres indígenas a los niños en las municipalidades. Esta es la regresión. Esto es muy robusto, muy significativo, haciendo correr esto al nivel municipal. Logramos el retorno en la Pachamama. La variable dependiente es la proporción de nombres indígenas dados a los niños en una municipalidad en un mes. Y el lado derecho es la parte de población indígena que interactúa con el MAS. Entonces se empodera. En lugar de que las personas indígenas tengan que, los llaman caras en Bolivia, la sociedad cara son los no indígenas. En lugar de conformarse a los caras y darles nombres como Pablo o Felipe, les pueden llamar con un nombre indígena. Y eso les da empoderamiento y un reclamo de su identidad. Así lo interpretamos. Y se puede hacer esto con el número total. Voy a finalizar volviendo a la imagen global. Lo veo de esta manera. Como dije anteriormente, le da un giro diferente al asunto. Yo llevé muchos años estudiando los sistemas, las instituciones, pero la idea que obtuve es que quizás esto sea más frágil de lo que se ve. Quizás la gente en Latinoamérica sí están dormidos al pie del Monte Vesubio y no lo entienden. Creo que Bolivia es diferente en el sentido de que sí hay una gran organización de la sociedad indígena, que no es el caso en Colombia, periférica y muchas otras partes de Latinoamérica, pero sí en Ecuador y Perú e incluso Guatemala. No es probable que haya una explosión de inclusión en Guatemala, pero hay la estabilidad, la fluidez y en esta propia periferia hay un gran
alcance de proyectos políticos para que germinen, crezcan, se organicen. ¿Por qué? Porque la gente en La Paz y Bogotá no lo pueden controlar. No tienen los líderes para dirigir, controlar esto. En el pasado ha pasado el peronismo, por ejemplo. En el peronismo fue un movimiento antiélite, los descamisados. Era también una identidad muy particular que era divisoria también. Pero esto es más incluyente lo que sucedió en Bolivia y me parece muy emocionante. Es lo que estudió Melissa. Francisco Toledo, que estableció los lindes de Potosí, levantó las restricciones a la coca que los españoles habían impuesto. Entonces, el hecho de que esto sucede en el lugar que Melissa hizo famoso es fascinante porque de alguna forma la organización de la gobernanza indirecta y cómo se organizaban las mitas permitió a que las instituciones continúen a dar un lugar a un equilibrio muy distinto en Bolivia. Quizás esté optimista en mi vejez, pero bueno, ahora me callo. Ya dije lo que tenía que decir. Ahora, ¿qué hacemos? No puedo pensar en algo mejor para los investigadores bolivianos de tener un análisis tan grande sobre Bolivia. Tener a Evo Morales tuvo un gran impacto en muchos aspectos en Bolivia. Siguiendo las conversaciones, el voto por el MAS, la movilidad, el empoderamiento, los nombres de los niños, el retorno a la Pachamama. Quiero hacer un seguimiento esencialmente a lo que haces. No voy a tomar mucho tiempo hablando de lo que hiciste. Quiero ir a algunas de las preguntas que tenemos del público. Por ejemplo, tenemos muchos comentarios. Puedes entrar y verlos, pero me voy a concentrar en las preguntas. Tenemos una de Pablo Mendieta que dice, dada su investigación, ¿qué piensa del poder del MAS en el futuro? ¿Hay una posibilidad de conflicto social? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo pronostica la política del MAS en Bolivia? Y si prevé la posibilidad de conflicto social. Esa es la pregunta de Pablo Mendieta. En cuanto a tiempo, vamos bien. Tenemos 13 minutos para las preguntas y respuestas. No sé si tengo la respuesta. Es para uno de afuera. Es difícil entender lo que está sucediendo en Bolivia actualmente. Sí me parece que el paper de Diego de ayer en su presentación me pareció muy convincente de que el MAS haya hecho fraude o manipulado las elecciones del año pasado con la diferencia del 10% en la primera ronda. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Para alguien como yo, a mí siempre me interesa los detalles de las distintas sociedades y cómo todo es distinto entre sociedades. Entonces hay que recordar que la ciencia social es posible, que la política siempre corrompe y el poder absoluto corrompe en forma absoluta. Evo Morales cayó en la trampa de todos y los mecanismos institucionales dentro del partido no pudieron controlarlo. Y la mayoría de la literatura del MAS enfatiza eso, esta selección de abajo hacia arriba, en la forma de operar del partido. Y eso se desmoronó porque Morales estuvo en el poder demasiado tiempo. Entonces, no sé qué va a suceder ahora. Está fluyendo en la situación en Bolivia. Eso es lo que pienso. El hecho de que Morales se corrompió e ignoró el deseo democrático, no creo que eso refleje
mucho en cuanto a lo que estamos hablando nosotros, o yo, en mi trabajo. Es más bien algo real y duradero que está al margen del padrinazgo del MAS, que sí hubo mucho de eso. Sí, así es la política en Chicago. En Chicago hay eso también, ¿no? Y no voy a empezar a hablar de ello porque me emociono. Tenemos una pregunta de Beatriz y le pido su opinión. El ILU no era en el Chapare, porque en el Chapare, la mayoría de la gente en el Chapare eran mineros que fueron de las tierras altas al Chapare. ¿Cuál es su opinión sobre esto? El MAS es una coalición, varios grupos indígenas, CONAMAC, por ejemplo, la CONAMAC, que es una gran confederación, una gran organización que representa a los ayllus y a las marcas en todo el país. Se unieron a la coalición del MAS desde el inicio. Entonces, sí, el Chapare es una zona fronteriza, no tiene las instituciones estables indígenas, pero el punto es que los cocaleros entraron en una coalición mucho más grande donde tenían apalancamiento y poder dentro de estas, para poder influir en estas instituciones. Tenemos una pregunta específica de Joaquín Morales que pregunta cómo define cómo sabe que los nombres son indígenas en Bolivia, cómo los define como indígenas. No sé cómo lo hicimos en realidad, no recuerdo. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo los definimos? Creo que no sé si hay una definición. Cuando un nombre es español, ustedes lo saben. Quizás en Francia haya una lista de nombres franceses. No sé si hay una lista de nombres en español. En nombres que son oficialmente reconocidos como castellanos. Quizás es ojímetro, el factor ojímetro que le llaman en Colombia, pero me confío en que sí se puede hacer eso con bastante precisión. Sí, teníamos un catálogo de más de 3.000 nombres indígenas producido por the Electoral Body. Guardado por diferentes niveles de gobierno. Entonces, sí, es una definición muy bien investigada de qué es un nombre, qué constituye un nombre indígena en Bolivia. Tenemos una pregunta de Oscar Antesana. La voy a leer en alto. Es un enfoque muy original y grandioso. Los votantes principales del MAS están en ayllus o la elegibilidad de votantes en estos lugares. No se te escuchó porque estaba cortada que fue un enfoque muy original y grandioso. Es correcto que los votantes principales del MAS son aquellos donde se coinciden ayllus con lo adecuado de la coca, y si es así, ese es sobre el registro de votos, el tipo de personas que registran. ¿Qué son los votantes elegibles? Me sugiere que si pueden calzar las observaciones en cuanto a lo adecuado de la coca y ayllus y población de votantes. O gente que puede votar. No estoy seguro a qué se refiere gente que puede votar. Sí, la variable dependiente es la proporción de los votos. No sé, es una pregunta sobre la distribución de la población en Bolivia o algo así, o si hay más personas en ciertas regiones o dónde. Tendría que pensar en ello. Es algo que
causa confusión o qué es. Tenemos estos efectos fijos. La población está cambiando lentamente. No sé, tendría que verlo. No lo tengo en mente cómo funciona lo de la población y registro de los votantes. ¿Cómo explica la reducción de nuevamente se congeló la voz? ¿Cómo explica la reducción en la cantidad de indígenas en el censo de 2011 con relación al 2001? Algo muy complicado de este último censo es que introdujeron una forma mucho más complicada de identificarse como indígena. Hay muchas más categorías que en el censo anterior. Entonces es difícil comparar un censo con el otro porque en el segundo había muchas más opciones para identificar la identidad. Entonces nos parecía ver los nombres de los hijos era más interesante. Pero estamos tratando aún de pensar qué hacer con estos datos. Es difícil comparar. No estoy seguro si vio las presentaciones esta mañana. No sé si vio las presentaciones sobre el COVID esta mañana, pero Amparo Valerian preguntó que sus resultados tienen los mismos que el del profesor Chumacero, que el gran sector informal de Bolivia es una ventaja. Nuevamente no se le escuchó la pregunta. Parece que hubo una presentación sobre el COVID esta mañana y una conclusión clave era que el sector informal en realidad se puede adaptar más rápidamente, adaptarse más rápidamente al COVID. Eso podría aplicarse en su investigación también, que los sectores informales puedan adaptarse. No sé si sé la respuesta, que sí es posible sostener la actividad económica con las distancias sociales y otras medidas para reducir la expansión del COVID. No escuché la charla de esta mañana, entonces no estoy seguro, no sé. Vamos a mantener en registro las preguntas para poder compartirlas más adelante. Voy a hacer una pregunta de Elizabeth Jiménez. Sin el plan Dignidad de Banzer, Evo no habría llegado al poder. ¿Usted cree? Creo que el vínculo es, si el plan Dignidad no hubiera jugado un papel, o si el plan Dignidad más bien tuvo un papel importante en el ascenso de Evo. Hay muchas otras cosas también, la guerra del agua en Cochabamba, el neoliberalismo, una ola grande de izquierdismo. Después de todo, el vicepresidente era un sociólogo marxista. Entonces, no quiero hacer esto de ir en contra de los hechos. Es difícil de hacerlo porque lo que simplemente digo es que fue una parte considerable, importante de lo que sucedió. Sería heroico hacer un ejercicio contra hechos. Se lo podría hacer, pero no sé si queremos hacerlo. El mundo está complicado y hay muchas cosas sucediendo y evidentemente, sí, viendo la retórica del MAS, sí había más sucedido. Tenemos una pregunta del señor Borda. ¿Cómo? Hubo otros sucesos
aparte del retroceso en la ayuda de Estados Unidos antidroga que promovieron al MAS, sí, había la descentralización, era claramente parte de la motivación por la formación de nuevos partidos, era la descentralización. Había un surgimiento de posiciones políticas locales. No estoy seguro de lo de la ayuda antidrogas de Estados Unidos. La historia, lo que nosotros decimos es que la ayuda antidroga y los ILUs interactuaron para incrementar la votación para el MAS. Hubo también la descentralización, pero eso estaba pasando en todas partes, en toda Bolivia, entonces no podemos ver cómo afecta específicamente a lugares con ILUs y ayuda antidroga. Entonces, no sé qué otros elementos pueden interactuar. La descentralización es evidente y evidentemente los precios de los productos básicos afectaron también, efectos de tiempo, y no me queda claro cómo hay la interacción entre todo esto. Se podría ver dónde estaban los recursos y ver los precios, el choque agregado de los precios, los depósitos de las reservas de recursos, cómo es su distribución en el país. Podríamos ver eso también. Hay muchos diferentes covariantes y estrategias para evaluar esto. Entonces, es algo que no me interesa tanto, pero sí nos parecen interesantes las ideas de las personas en cuanto a los elementos que influyeron. Voy a juntar dos preguntas, una en inglés y otra en español, que están relacionadas. Pablo Ungueta dice, ¿nos puede decir sus hallazgos indican algo sobre la situación actual de Bolivia durante la pandemia? Y otra pregunta, si piensa que es un buen momento actualmente para empujar la producción y el consumo que sean sostenibles, para dar ímpetus a la producción y consumo sostenibles. Cuando la gente me pregunta cuál es el desafío de la pandemia, de enfrentar a la pandemia, les digo, es un momento en el que los gobiernos tienen que asumir todo tipo de papeles, todo tipo de roles que normalmente no asumiría, como el asunto de decirle a la gente que se quede en casa, que se aísle, y procurar hacer la trazabilidad y otros métodos para limitar la expansión de la pandemia. Son controles draconianos, son cosas inimaginables. Uno de los problemas en Estados Unidos es que la gente no está acostumbrada a eso y no le gusta eso, y las cosas más tontas, como usar barbijo, se hacen muy importantes. Por motivos irracionales, se vuelve un tema de contestación. Bueno, a la gente no le gusta el Estado en Estados Unidos, entonces se rebelan a través de los barbijos. Es apropiado en Bolivia también, porque la crisis llegó a Bolivia en un momento en que hay muy grande, que la gente no está conforme con el gobierno, la presidenta no fue elegida, la presidenta está en el poder por la Constitución simplemente, y cuando los masistas que debieron asumir el poder, según hubo un vacío, un elemento de la Constitución, y se dio esta situación. Entonces no es claro que el gobierno boliviano tiene la legitimidad de implementar las políticas requeridas, pero quizás esto vuelva a la anterior pregunta, pero quizás esté bien, porque Bolivia se autogobierna en gran medida de todas formas. Hay un libro interesante de una persona de Cambridge de cómo el Alto se gobierna a sí mismo. Si uno maneja por el Alto, va a haber todo tipo de instituciones, sindicatos y estructuras de gobernanza. Entonces el gobierno nacional incluso ahí, en el Alto, que es al lado de la capital,
hay muchas organizaciones que pueden asumir esta tarea y que sean más legítimas y más efectivas que el gobierno nacional. Quizás esto esté relacionado con el sector informal y la autorregulación de la sociedad boliviana. Pensar en esto en un país como Bolivia o Colombia es muy distinto de Estados Unidos, porque en Estados Unidos no se tiene estas zonas de autogobernanza donde operan al margen del Estado. Se tienen en lugares muy pequeños, locos, pero no, en realidad no. Entonces, no sé, es una buena pregunta, pero no sé si puedo responderla y no sé qué significa producción y consumo sostenibles. Es sobre el medio ambiente, el cambio climático, o las otras crisis a las que nos enfrentamos. Es interesante el asunto del cambio climático. Por un lado, la crisis de COVID parece que hará que la gente se olvide de todos los demás problemas, las crisis existenciales a las que nos enfrentamos, pero por otro lado nos demuestra que tenemos que tener instituciones de gobernanza global. Sin importar cuán organizados estemos, Nueva Zelanda, por ejemplo, que prácticamente eliminó el COVID, pero viene de afuera. ¿Qué van a hacer? ¿Cerrar el comercio exterior y la industria relacionada con el exterior? Estamos todos juntos, es un problema global y tenemos que tener instituciones de gobernanza global. Si se podrían reconstruir estas instituciones de manera más efectiva, entonces ellos podrían empezar a pensar en los demás problemas como el cambio climático y el calentamiento global, lo cual sería bueno. Entonces puede ir en cualquier dirección. No sé si tengo algo muy evidente que decir, es algo evidente. Me disculpo, tenemos muchas más preguntas que no vamos a poder verlas todas. Quizás tengamos tiempo para una más. No, creo que tenemos que parar. Nos dijeron que ya no tenemos tiempo. Quiero decirle a Pablo muchas gracias. Hay que hacer investigación. Podemos hacer investigación desde la casa. Las cosas están sucediendo en nuestro entorno inmediato. Gracias por su presentación. Fue un gusto. Creo que tenemos que parar acá. Muchas gracias. Hubo preguntas que no pudimos contestar. Muchas gracias. Sí, tenemos que cerrar la sesión ahora. Gracias, James. Hasta luego.